Uno de los términos más importantes que Pablo introduce en la carta a los romanos es esta expresión, la justicia de Dios. En griego se dice dikaiosune theou, y a veces se traduce como la justicia de Dios, o la justicia que viene de Dios, o incluso la justicia que vale delante de Dios. Lo que varios estudiosos, incluyéndome, creemos, es que cuando Pablo usa esa frase, la está usando como se entendía en el Antiguo Testamento. Puedes revisar los Salmos, Isaías, incluso hasta los primeros libros de Moisés, y verás repetidamente que la justicia de Dios significa la determinación de Dios de ser justo, de mantenerse fiel, de cumplir su palabra, de hacer justicia y especialmente de ser fiel a su pacto con su pueblo. El problema es que, con una frase tan cargada de significado, usar solo una traducción en español no basta. Es como si Pablo estuviera usando un barco enorme, lleno de carga valiosa, todo lo que esa frase significa. Y nosotros, en nuestro idioma, no tenemos un barco que aguante tanto. Tenemos un barquito chico. Por eso usamos frases o expresiones como justicia del pacto de Dios. Pero el problema con la palabra justicia es que la gente piensa en alguien moralista, o en alguien que se cree mejor que los demás, como si dijéramos Dios es bien correcto y punto, lo cual no es la idea. Y, además, en algunas iglesias o teologías han enseñado que esa justicia es como si Jesús hubiera juntado puntos de buena conducta y luego esos puntos se nos transfiere o se nos imputa a nosotros cuando estamos en Cristo. Y sí, entiendo lo que quieren decir esos teólogos con eso, pero la verdad no creo que eso sea exactamente lo que Pablo tenía en mente. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de algo que muchos judíos del primer siglo, tanto antes como después de su época, también se preguntaban, ¿cómo va a cumplir o ser Dios fiel a su pacto? Si estudias el judaísmo del Segundo Templo, es decir, el periodo después del Antiguo Testamento y hasta la época de Jesús, verás que muchos judíos se preguntaban, hemos estado esperando por mucho tiempo. Dios prometió por medio de los profetas que haría cosas maravillosas por nosotros. Él juró que cumpliría las promesas hechas a Abraham, liberarnos, darnos dominio sobre nuestra tierra, tal vez enviar al Mesías para reinar sobre nosotros y muchas otras cosas grandes que deberían pasar como resultado. ¿Qué pasó con esas promesas? ¿Dónde están? Entonces, la cuestión de la justicia de Dios es justamente esa. ¿Cómo va Dios a cumplir su pacto? Y cuando lo haga, ¿quiénes serán los que se beneficien de eso? En otras palabras, imagínense que Dios hace algo enorme, algo que cambia el rumbo de todo. Ahora bien, ¿estamos los judíos seguros de cómo quedaríamos frente a eso? Así que, especialmente los fariseos, y Pablo que era fariseo, claro, antes de su conversión, los fariseos decían que Dios iba a actuar. Dios va a actuar con fidelidad al pacto, y cuando lo haga, las personas que se beneficiarán serán, evidentemente, aquellas que sean fieles al pacto en el presente, los leales al pacto. ¿Cómo expresas tu lealtad al pacto? Lo haces cumpliendo la ley judía, la Torá. Así que eso es lo que los fariseos entendían como justificación por obras. Es decir, se puede saber desde ahora quiénes van a beneficiarse cuando Dios revele su fidelidad al pacto en el futuro, porque son aquellos que son leales y viven conforme a la ley. Ahora, para Pablo, algo totalmente extraordinario ha sucedido. El Mesías, Jesús, ha venido y fue crucificado y luego resucitó. Esto no estaba en los planes de Pablo en absoluto. Pero ahora mirando hacia atrás, ahora que lo piensa bien, se da cuenta de que eso era precisamente lo que los profetas habían anunciado, aunque nadie lo había entendido así antes. Entonces, Pablo llegó a una conclusión muy impresionante. La justicia de Dios, la fidelidad del pacto, la justicia del pacto de Dios se ha revelado con claridad en Jesús, en su muerte, en su resurrección y en el hecho de que ahora está entronizado como Señor. Cuando proclamamos que Jesús es el verdadero Señor del mundo, es como si se levantara una gran cortina y lo que antes estaba oculto se revela, que Dios ha sido completamente fiel a su pacto.